Estamos entonces en Filipenses capítulo 4, versículo del 14 al 20. Título de esta enseñanza: la generosidad de los que aplican el Evangelio. Dijimos que este capítulo 14 nos habla de aplicar el Evangelio, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida. El bosquejo es el siguiente: del versículo 14 al versículo 17 estaremos viendo la generosidad de algunos de los hermanos en la iglesia de Dios. La generosidad de algunos de los hermanos en la iglesia de Dios. Eso lo estaremos viendo del versículo 14 al versículo 17. El versículo 18 nos habla de la generosidad que agrada a Dios. Versículo 18, la generosidad que agrada a Dios. Y el versículo 19 al 20 estaremos viendo la generosidad recompensada por Dios. La generosidad recompensada por Dios. Versículos del 19 al 20. Como creyentes en Cristo debemos tener una buena mayordomía cristiana, entendiendo que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Si todo lo que tenemos nos es prestado de parte de Dios, debemos usarlo para el reino de Dios, dándole gracias a Dios por permitirnos guardar una porción para nuestras propias necesidades. La necesidad de aplicar el Evangelio en la economía, en las finanzas, en el dinero, es, eh, es urgente. Como creyentes bíblicos creemos en que todas las cosas le pertenecen a Dios. Todos se acuerdan, como dice eh, el catecismo de Heidelberg, que cuál es nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte: que yo con cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Todo lo que, sí, lo que hay en el mundo y las cosas que en el mundo y las personas del mundo, como dice el Salmo 24, le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Él y todo lo sustenta a Él y todo lo ha hecho Él para su gloria. Eso lo aprendemos tanto en la Biblia como en las confesiones reformadas. Entonces, por eso necesitamos aplicar el Evangelio en la economía, en las finanzas, ¿sí? En los ingresos, en las ganancias que obtenemos o el fruto que obtenemos de nuestro trabajo, de nuestro sudor de la frente. A veces olvidamos ese aspecto importante de nuestra vida cristiana. Eh, ¿Qué estamos haciendo con el dinero que llega a nuestras manos por la gracia de Dios? ¿En qué estamos gastando o malgastando e invirtiendo lo que Dios nos ha provisto? ¿Lo estamos usando para la gloria de Dios y su reino? Todas estas preguntas y esta introducción es para que tengamos una luz de lo que vamos a ver en esta mañana. Si el creyente, ¿sí? Y en las finanzas y el dinero, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios en su gracia y misericordia pone en nuestras manos? ¿Sí? Sí, y es el fruto del esfuerzo y del trabajo diario. En esta carta que estamos estudiando y meditando domingo tras domingo y que ya estamos próximos a terminar, hemos visto que en el versículo 10 Pablo expresa su gozo y su gratitud a los hermanos de Filipos por la ofrenda que ha recibido, porque nuevamente ellos han tenido la oportunidad de volverle a ayudar a él económicamente con un donativo. No sabemos, bueno, la naturaleza del donativo, pero era una ayuda que suplió sus necesidades. El Pablo comienza a hablar de eso en el versículo 10, pero hizo un paréntesis del versículo 11 al 13 enseñándonos que él ha aprendido a estar contento en el Señor, cualquiera que sea su situación. Sabe vivir cualquiera sea su situación económicamente, materialmente. Él dice que sabe vivir en humildad o en pobreza y también en abundancia. Todo esto lo ha enseñado y ha aprendido que el secreto para estar contento en todo tiempo es Cristo Jesús.
De Cristo proviene su fuerza, su fortaleza, para él poder estar contento cualquiera que sea su situación. Eso estuvimos viendo la última vez. Es como una explicación que él da, que su gozo no es interno, es una obra de la gracia de Cristo y que no depende de las circunstancias externas, ni de su estado económico, financiero, sino de una relación profunda, íntima con el Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 14, el que vamos a comenzar a ver hoy nosotros, hasta el versículo 20, él vuelve a retomar el tema de dar gracias a los filipenses, ¿sí? De expresar lo que significa para él eh, la ofrenda, la ayuda, el apoyo de estos hermanos de Filipos. Entonces vuelve al tema que había comenzado en el versículo 10 y dice en el versículo 14, sin embargo, o sea, habiendo eh, él dado esta explicación que se mantiene contento en Cristo Jesús y por Cristo Jesús en todo tiempo, él dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice que ellos hicieron algo que es bueno, bueno que era participar con él en su tribulación. Y esto es hermoso porque aquí vemos que la comunión cristiana, ¿sí? La comunión entre los hermanos implica más que solamente una solidaridad hacia algún hermano en dificultades o en problemas o, sí, o en necesidad. Pablo dice que es un bien que se hace en participar, ¿sí? En lo que él estaba padeciendo, ¿sí? O sufriendo en sus necesidades. Si usted va un momentico al capítulo 1 de esa misma carta, en el cinco, versículo 5 Pablo dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Perdón, versículo 7 es. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, como la esposa del Cordero, estamos unidos, ¿sí? Espiritualmente, místicamente, en Cristo Jesús, que es nuestra cabeza. Y participamos los unos de los otros, tanto de las bendiciones como de las necesidades que tenemos como iglesia del Señor. Y Pablo en el versículo 1, versículo 7, capítulo 1 dice que nosotros participamos todos de la misma gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, pero también debemos participar de las necesidades o de la tribulación de los demás, de los hermanos, ¿sí? Pablo dice, bien hiciste. Entonces vemos que el ayudar a los hermanos necesitados y especialmente aquí en este contexto al siervo de Dios, al ministro, ¿sí? En este caso el apóstol Pablo, quien fue quien llevó por primera vez el Evangelio a Filipos junto con su equipo de trabajo y que estos hermanos eh, eh, bueno, fueron alcanzados por el Evangelio de Dios a través del apóstol. Estos hermanos han hecho algo que es bueno, que es bien, dice Pablo, bien hicisteis. Entonces vemos aquí que el dar para las necesidades de los siervos de Dios y para las necesidades de los hermanos es algo bueno, es algo bueno, y más que algo bueno es un deber, ¿sí? Es un deber. Damos porque Dios lo manda. Si usted va, bueno, pues no es un estudio exhaustivo acerca de diezmos y ofrendas, pero sí es una verdad bíblica que debemos tener en cuenta, que la iglesia del Señor estamos para dar de lo que de gracia hemos recibido. Si usted se acuerda, Pablo le dice a los corintios que cada uno dé como propuso en su corazón. Ordena que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre, cada uno de los creyentes tenemos la responsabilidad de dar para el reino de Dios, de dar para el sustento y el mantenimiento, en este caso, de los siervos de Dios, como también de necesidades de los demás hermanos. Dios nos provee económicamente, Dios nos sustenta económicamente, materialmente, pero no es para que acumulemos y nos llenemos.
y nos hacemos solos, sino es para compartir con las necesidades de los demás. Y esto es hermoso porque en esta carta, si usted estuvo pendiente todo este tiempo que estuvimos mirando capítulo por capítulo, versículo por versículo, Pablo se presentó a sí mismo como un ejemplo a imitar de un buen cristiano, de un cristiano ejemplar. También presentó como ejemplo a imitar a Epafrodito y a Timoteo. ¿Se acuerdan por allá en el capítulo 2? Y obviamente el supremo ejemplo a imitar, el ejemplo perfecto a imitar es nuestro Señor Jesucristo, quien siendo pobre se hizo, quien siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza llegásemos a ser ricos en fe. Bueno, lo que dice la palabra del Señor, ricos espiritualmente. Y también en Cristo Jesús heredaremos cielos nuevos y tierra nueva, todas las cosas. Ahora en estos versículos, Pablo va a presentar como ejemplo, ya no a una persona individual o a dos, sino como ejemplo a toda la iglesia de Filipos. Toda la iglesia de Filipos es un ejemplo para nosotros, los cristianos de todos los tiempos, y para nosotros, para usted y para mí, de que debemos ser cristianos generosos, sí, misericordiosos, para con las necesidades de nuestros siervos, de los ministros que Dios ha puesto, para que nos pastoreen y para también con las necesidades de los hermanos que nos rodean. Esto es hermoso porque ahora Pablo presenta a los filipenses como el ejemplo, no de una iglesia perfecta, pero sí de una iglesia madura. Una iglesia que desde su comienzo ha sido una iglesia que ha velado y se ha preocupado por el bienestar de Pablo, por el bienestar de los apóstoles, por el bienestar de los hermanos. En su primera carta, él les dice en el capítulo 16, versículo 1, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. El principio está por toda la Biblia. Usted y yo y todos los hermanos estamos llamados y tenemos la responsabilidad de dar para las necesidades y el mantenimiento y el sostenimiento de los siervos de la iglesia, de los ministros, de los pastores, de los ancianos, de los obispos, como usted le quiera llamar, y también para las necesidades de los hermanos. Dios nos da para que podamos también compartir con otros. Y esta iglesia de Filipo es una iglesia de ejemplo, es una iglesia a imitar, el ejemplo de la generosidad de los filipenses. Pablo dice acá en el versículo 14, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. El mismo Señor Jesucristo no negó el tema del diezmo. Creemos que como creyentes maduros debemos dar ofrendas y también diezmos. No porque nos lo imponga una denominación, un pastor, no. Es porque es un principio, es una verdad bíblica. A Dios le ha placido, Dios sí es el dueño del oro y la plata. Dios no necesita nada de nosotros todo de Él. Pero a Él le ha placido que su reino, que la iglesia, que los ministros se sostengan, se mantengan, vivan del Evangelio, de la contribución voluntaria, generosa de los hermanos en diezmos y ofrendas. ¿Se acuerdan que el mismo Señor les reprocha a los escribas y fariseos? Por allá en Mateo 23 les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, que es la que la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesús no abolió el diezmo, el principio de dar de lo que Dios nos ha dado un porcentaje, porque a la final todo le pertenece a Él, todo es de Él. Y todo lo que somos y todo lo que nos da debe ser usado para la gloria de Él y para su reino. Entonces, pues, no, hay muchísimos textos más donde la Biblia es clara de que el deber lo tenemos todos los hermanos. Usted dirá, pero ¿qué de los niños? ¿Qué de los que no trabajan? Pues los que están a su cargo, sus padres deben enseñar este principio, darles para que ellos de lo que reciban puedan dar a la iglesia, contribuir a la iglesia, ¿sí? Para las necesidades de la iglesia y de los, especialmente en este contexto que estamos viendo, de los ministros, de los pastores. En el tiempo de Pablo no era tan fácil, en este caso Pablo, misionero, vivía viajando y no era pues tan fácil hacerle llegar las ofrendas y las ayudas. Sí, no había, ¿qué digo yo?, efecti
bueno, corresponsales bancarios, no había nada de eso. O a ellos les tocaba personalmente, hermanos, como en este caso de Epafrodito, hacer viajes largos de semanas y de meses para llevar la ofrenda, en este caso a Pablo. Nosotros hoy en día tenemos muchas facilidades, la tecnología, los medios, ¿sí? Muchas facilidades para dar de lo que Dios nos ha dado para el sostenimiento de los siervos, pero también para las necesidades de los hermanos. Y hoy en día, pues, muchos ignoran esto, bueno, o no lo tienen en cuenta, creen que esto no es un deber, no es una responsabilidad. Y se convierte en uno de esos pecados que casi que no lo reconocemos, que no lo confesamos al Señor, el famoso los pecados de omisión. Los pecados de omisión, ¿se acuerdan por allá de Santiago? Capítulo 4, si no estoy mal. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y Pablo dice acá, sin embargo, bien hiciste. O sea, sustentar y proveer y ayudar para las necesidades de los siervos es algo bueno. Es un principio, es un mandato del Señor. Y nosotros no lo hacemos. Y al no hacerlo, pues se convierte en ¿qué? En pecado de omisión. Entonces debemos dar. Damos no solamente porque Dios nos manda, porque hay necesidad, sino porque expresa nuestro amor y comunión con los hermanos necesitados y porque glorifica a Dios y hace que su reino crezca. Por estas razones usted y yo debemos dar y sustentar y proveer y mirar cómo están nuestros ministros, nuestros siervos, los que Dios ha puesto para que se dediquen a enseñarnos la palabra del Señor y a orar por nosotros. Y también por los demás hermanos, pero aquí el énfasis es los ministros, los pastores. Versículo 14, versículo 14, dice Pablo, perdón, versículo 15, dice Pablo, y sabéis también vosotros, oh filipenses, mire, ya no nombra a unos en particular, sino a toda la iglesia de Filipos. Oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, escuche esto, que al principio, o sea, desde el comienzo de la vida cristiana de estos hermanos en Filipos, dice, cuando partí de Macedonia, o sea, de allá de esa región donde está ubicada la iglesia de Filipo y donde está ubicada la iglesia de Tesalónica, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo aquí está diciendo algo tremendo. Pablo dice, por eso el título de esta sección es La generosidad de algunos, no de todos, lamentablemente no es de todos, es de algunos de los hermanos en la iglesia del Señor. Solamente algunos hermanos es que se dan cuenta de las necesidades de los siervos y se preocupan por el bienestar de los siervos del Señor. Mire, aquí está, Pablo está hablando de que solamente ellos, los filipenses, solo ellos eran la única iglesia que desde que Pablo partió de esa región de donde estaban ellos y otras congregaciones ahí cercanas a ellos, los únicos que participaron con él en razón de dar y recibir fueron ellos, los filipenses. Qué triste, ¿no? Porque debería ser toda la iglesia, todos los creyentes, como dice la Biblia, como los textos que acabé de nombrar, cada uno dar para las necesidades de la iglesia y de los siervos del Señor. Pablo dice, de todas las iglesias, sí, desde que salí de allá de ese sector, ustedes desde el principio han sido los que han tenido esta manera de dar y recibir, lo que implica con nuestras finanzas como creyentes, sí, en el Señor. Dar y recibir, Pablo dice, dar y recibir. Estos filipenses son es una iglesia de bendición, es una iglesia, sí, era de gran bendición para Pablo. No, era una iglesia que ayuda, no una iglesia que cargó o que carga. Es una iglesia que apoya, no es una iglesia difícil de pastorear. Esto es una iglesia ejemplar, hermanos. Desde el principio de la vida cristiana de ellos fueron muy generosos, fueron muy dadivosos con Pablo. ¿Se acuerdan de que por allá está Lidia y otros hombres, el carcelero y todo? Estas personas desde el comienzo comenzaron a ayudar y a servir con sus bienes materiales en el Señor para el reino de Dios y para la expansión del reino, ayudando a Pablo y a su equipo de trabajo económicamente.
Y esto hace contraste con la iglesia de Corintios. ¿Se acuerdan la iglesia de Corintios? Es una iglesia que le trajo muchos problemas a Pablo, al punto que Pablo no quería recibir de ellos ofrendas y ayudas porque se lo echaban en cara, sí, lo juzgaban y todo esto. ¿Qué diferencia, sí, entre algunos que decimos ser creyentes con otros? ¿Sí? Unos que apoyan y que son de gran bendición para el ministro, para los ministros, para los pastores. Pero hay otros que se vuelven una carga, un sufrimiento, un dolor. Nos acordamos también de las iglesias en Galacia, ¿se acuerdan? La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero esta iglesia es una iglesia de gran bendición, de apoyo y de ayuda para Pablo. Dice, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Es que aquí está el principio. Aquí está el principio. Nosotros recibimos por la gracia de Dios a través de los ministros lo espiritual. ¿Sí? Ellos nos dan, nosotros recibimos lo espiritual, nosotros debemos darle a ellos lo que, lo material, lo económico, el sustento de ellos, proveerles para el sustento económico, material de ellos. Ese principio de dar y recibir en cuanto a la congregación y suministro está por toda la Biblia. Solamente voy a citar algunos textos para que usted se dé cuenta que ese principio de que nosotros recibimos de ellos lo espiritual y que nosotros debemos darle a ellos lo material, está en varias partes de la Biblia. Mire, por ejemplo, Romanos. Usted que tiene su Biblia por ahí, mantenga abierta Filipenses, pero vaya un momentico a Romanos. Romanos capítulo 15. Y mire lo que dice el versículo 25. Romanos 15, 25. Dice la palabra del Señor así: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo dice que va a ir a Jerusalén a servir a los santos allá judíos, ¿sí? Siendo él mismo el Pablo judío y Pedro y Juan y todos los demás, los primeros, por así decirlo, pastores, ministros de las iglesias a los gentiles, a los gentiles. Dice el versículo 26, porque Macedonia, mira, ahí menciona Macedonia. Macedonia es la región donde está ubicado Filipos y Tesalónica. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien, mire, tuvieron a qué? A bien, vuelve y dice que es algo bueno, es algo correcto, es la voluntad de Dios. Tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres, ahí en este caso sí es general para todos los creyentes. Dice, que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes, ¿qué? Espirituales. ¿De cuáles bienes espirituales de los judíos? Del Evangelio de Cristo. Fueron los judíos, los discípulos que fueron judíos, ellos comenzaron a predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿sí? A dar las riquezas espirituales que tenían el Evangelio a los gentiles, a los paganos, a nosotros, ¿sí? A usted y a mí. Dice, porque tenemos las escrituras de ellos. Dice, participaron de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los qué. Ahí está, mire, de los bienes materiales. Entonces, el principio está allí. Si recibimos de los ministros las bendiciones y sus bienes espirituales, su dedicación y entrega a la oración, a la consejería bíblica y a la enseñanza bíblica, a la predicación, sí, bíblica, fiel a las escrituras. ¿Por qué nosotros no vamos a darle de lo que Dios nos provee, de nuestros bienes materiales, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos? No solamente para el bien de Él, sino para el bien de los hermanos necesitados de la iglesia. Ahí está. Deben también ellos ministrarles de los qué? De los materiales. ¿Sí ve que es un deber? No es solamente algo bueno, sino es un deber y una responsabilidad de nosotros, la iglesia, servir con nuestros bienes materiales a los ministros del Señor. Eso no solamente está aquí, ese intercambio, por así decirlo. También en Primera a los Corintios, vaya un momentico a Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 14. Primera a los Corintios 9, 11 al 14. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, mira, ahí está, Pablo y su equipo de trabajo. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué es lo espiritual? Las enseñanzas del Evangelio, las verdades espirituales, ¿sí? Las enseñanzas de la palabra del Señor. Es gran cosa, dice Pablo, hace una pregunta, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material.
No, porque los ministros nos dan lo más importante, lo espiritual, el alimento espiritual. Nosotros le damos a ellos algo que también es importante, pero no de igual valor como lo es lo material. Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. ¿Se acuerdan? En este contexto Pablo está defendiendo sus derechos a, a ser sustentado económicamente por los corintios, así como otros apóstoles lo hacían de parte de ellos. Pero ellos no querían hacer esto con Pablo. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de quién? De Cristo. Si ve que los bienes espirituales es el evangelio de Cristo que recibimos a través de los siervos de Dios. Y los bienes materiales son nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el sostenimiento de ellos y de suplir las necesidades de los hermanos. Dice el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, mire, en predicar el Evangelio, comen del templo, haciendo alusión al Antiguo Testamento, a los levitas? Dice, y que los que sirven al altar, ¿del altar qué? Participan. ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí. Versículo 14, mire Pablo como lo deja bien clarito. Dice, así también ordenó ¿quién? ¿Eso quién lo ordena? El Señor Dios dice, así ordenó, mire, no es una sugerencia, no es si nos nace o no nace, o no es si nos sobra económicamente, si sobra en este mes de la quincena del sueldo o del mes, doy algo para la iglesia, ¿sí? Doy, ¿sí? No, nos volveríamos como los fariseos y saduceos que daban de los que les sobraba. ¿Se acuerdan la historia de la viuda pobre? El Señor elogia lo que la viuda da, porque la viuda da todo lo que tenía, da sacrificadamente. En cambio, estos ricos daban de los que les sobraba. Porque no entendieron el versículo 14 que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Y cómo van a vivir del Evangelio? Si la iglesia no los sustenta, la iglesia no les provee, la iglesia no les ayuda. Si la iglesia no se preocupa por el bienestar de ellos, les toca a ellos irse a qué? A trabajar en lo secular para sostener a sus esposas, a sus hijos. Esto no debería ser así, porque el Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. La iglesia debe sostener y sustentar a sus siervos hasta donde puedan. Pero todos tenemos esta responsabilidad de velar por el mantenimiento, el sostenimiento, el bienestar de nuestros ministros. Si usted está ahí en en los Corintios, vaya a la segunda carta de segunda a los Corintios. Y mire el capítulo 8. Esta iglesia de Filipo no solamente era una iglesia que ofrendaba generosamente a los ministros, a los pastores, a Pablo, sino que también era una iglesia que ofrendaba y ayudaba a todos los hermanos. Y no era una iglesia que era pudiente, sí, que tenía facilidad adquisitiva y nada de esto. Mire cómo era esta iglesia. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Mire cómo era esta iglesia. Asimismo, hermanos, Pablo dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Sí ven? Macedonia, ya está Filipos en esta región y está Tesalónica. Es una gracia de Dios, el dar de lo que Dios nos da con generosidad y aún sacrificadamente, con una buena intención, con una sana intención, con una buena actitud, es una gracia de Dios. Dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, ¿cómo están ellos? Los de Macedonia, y en este caso los de Filipos, ¿cómo estaban? ¿Cómo vivían? En tribulación, en necesidades. Ellos no daban de lo que les sobraba. Ellos daban estando en tribulación y en necesidades. Dice, la abundancia de su qué. ¿Pero qué había en sus corazones? Abundancia de gozo, alegría. Y mire, y también aparte de eso había una profunda qué. Pobreza. Dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su qué. De su generosidad. Ahí está, por eso el título de esta predicación, la generosidad de los que aplican el Evangelio, de los que realmente viven el Evangelio, son generosos. ¿Sí? Y no tienen que ser generosos teniendo la cartera llena de dinero, buenos ahorros, buena cuenta bancaria. No, eran generosos
aún en medio de su gran pobreza y escasez. Dice el versículo 3, pues doy testimonio, mire, Pablo es testigo, dice, pues doy testimonio que con qué actitud daban, que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Para ellos el dar y el sustentar a los siervos de Dios y a los hermanos necesitados era un qué, era un privilegio, lo hacían con agrado y se esforzaban al máximo. Dice, aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con mucho ruego, mire, que les concediésemos el qué. ¿Era un qué? Un privilegio para ellos. Dice, el privilegio de participar en este servicio para los santos. No solamente se preocupaban por el bienestar de los ministros, de los pastores, económicamente y materialmente, sino que también se preocupaban por las necesidades de los demás creyentes, de los santos. Y para ellos lo daban con una actitud de agrado y lo consideraban como un privilegio, un honor, poder dar de lo que Dios nos ha dado, así sea poco. Pero todos tenemos como dar. Nadie puede decir, no es que yo no tengo para dar, no es que yo no trabajo. De lo que Dios nos da, podemos dar porque Dios nos da a diario. Si estamos aquí con vida, respirando, porque nos ha dado. Y nos ha dado todo en abundancia, aunque nuestra mente a veces mezquina y tacaña, ¿sí? No lo ve así, Dios nos da generosamente para que generosamente demos a otros. Versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, Pablo dice, nos sorprendieron, dice, porque no solamente dieron como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente a quién, al Señor. O sea que esto de dar generosamente y aún sacrificadamente para los ministros y para los hermanos, de parte de un creyente es porque primeramente este creyente se ha dado, se ha rendido, se ha entregado completamente al Señor Jesucristo, a su señorío, a su cuidado, a su protección, a su dependencia de Él. Dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. También estaban dedicados así a los hermanos y a los ministros, en servirles y en ayudarles en lo que más pudieran. Todo esto, como dice Pablo, es una gracia de Dios, mis hermanos. Si Dios nos toca nuestra mente, nuestro corazón, con su gracia, para que demos con esta actitud, de esta manera, a los siervos y a los hermanos necesitados, este sermón no tendrá efecto alguno, fruto alguno. Seguimos. Seguimos. Hay otra carta, hay otro texto que quería compartirles. Y obviamente hay muchísimos más, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero con este termino. Primera a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este texto lo estuvimos meditando en estos días cuando estuvimos aprendiendo acerca de eclesiología. Primera a Timoteo 5, versículos 17 y 18. Primera a Timoteo 5, 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. Y aprendimos que ese honor es mantenimiento, sostenimiento. Dice, sean tenidos por doble honor. ¿Quiénes? Los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, los ministros. Y Pablo dice, mayormente los que trabajan en qué? En predicar y enseñar. ¿Sí ven? De ellos recibimos lo espiritual, la predicación, la enseñanza que nos corresponde a nosotros como iglesia. Darles lo material. Darles, proveerles con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Con ayudas voluntarias, económicas, materialmente, financieramente. Versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su qué, de su salario. Ellos son dignos, los ministros que Dios ha puesto para nuestro cuidado y alimento espiritual, ellos son dignos, ¿sí? Estos obreros del salario, de que les recompensemos, que les devolvamos en algo de lo que ellos nos dan abundantemente, con nuestras ofrendas y diezmos, con nuestra ayuda económica y material. Volviendo entonces otra vez a la carta a los filipenses, volvamos otra vez allá a la carta a los filipenses. Entonces vemos que este principio de dar y recibir es un principio y es un mandato y es una ordenanza del Señor y está basada en toda la palabra del Señor, como con algunos textos lo demostré. Y también demuestra una verdadera comunión que
Tienen los creyentes, en este caso los creyentes de Filipos, desde el comienzo de la vida cristiana. Estos creyentes desde el principio, dice Pablo, que al principio de la predicación, desde el principio de que ellos fueron creyentes, no habían dejado de sustentar y ayudar a los creyentes, en este caso a los ministros, a Pablo, en sus necesidades. O sea que no necesitaron un curso de qué? De mayordomía, un curso de, sí, aunque podemos hacerlo, de finanzas bíblicas y todo esto. Ellos entendieron desde el principio que estos hombres que Dios ha puesto para eh, gobernar su iglesia, sí, pastorear su iglesia, son dignos desde el principio de que se les sustente y se les provea para sus necesidades. Versículo 16, mire lo que Pablo dice en el versículo 16. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis. ¿Cómo le enviaron? Pues a través de otras personas, porque no habían giros y todo esto. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis, ¿qué? Para mis necesidades. Estos hermanos son un ejemplo de generosidad. Y no solamente de cualquier generosidad, una generosidad sacrificada, que a donde fuera Pablo, allá le enviaban una y otra vez para sus necesidades. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Sabemos a dónde están los siervos de Dios, ¿sí? Dónde Dios los lleva, dónde Dios los coloca, y poderles enviar allá, y poderles contribuir allá. Y hoy en día tenemos nosotros mucha facilidad, pero a veces no lo ve. No lo hacemos. Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón generoso para el Señor y para con su obra. Dice, entonces, hasta aquí, hasta el versículo 16, es lo que el receptor de la ofrenda, Pablo, tiene o significa para él la ofrenda de estos hermanos de Tesalónica. Pablo está agradecido, Pablo está gozoso, Pablo está satisfecho con esto que los hermanos han estado haciendo para él. Ahora en el versículo 17 es lo que significa la ofrenda o el donativo para el donante o para el que ofrenda, para el que da. En este caso para la iglesia de Filipos. ¿Qué significaba para ellos? Versículo 17. No es que busque dádivas. Pablo dice, no, es que yo no estoy interesado. Y eso el Pablo lo deja claro en otras cartas, como en la carta que leemos ahorita a los Corintios. No es que Pablo sea interesado y materialista y busque, ¿sí? Los bienes materiales de estos hermanos en Filipos. Y que esa es la actitud de los verdaderos creyentes. Los verdaderos pastores no buscan, sí, las cosas materiales de las ovejas, de las iglesias. No. Dios los guarde y Dios nos guarde de trabajarle al Señor por buscar los bienes materiales de la iglesia, de los hermanos. No, Pablo aquí lo está aclarando. Dice, no es que busque dádivas o regalos, sí, o favores, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué busca Pablo con estas ofrendas? O sea, ¿qué representan para Pablo y qué significa para los filipenses estas ofrendas que ellos, o este donativo que ellos daban? Era un fruto. Era un fruto que abundaba en la cuenta de quién? De ellos. Si uno profundiza los originales, en el original griego de esta carta, Pablo está usando un lenguaje comercial. Los textos de dar y recibir y de cuenta y todo eso era un lenguaje comercial. Pablo ve esto como lo que es un principio. Los ministros siembran en la iglesia lo espiritual y deberían recoger lo material, pero lo material no como, sí, como un interés de los ministros, sino que es el fruto, es lo que significa que está sucediendo en el corazón de estos donantes, en este caso de los filipenses. Ellos están siendo enriquecidos espiritualmente. ¿Se acuerdan que por allá Proverbios dice, el alma generosa será qué? Prosperada, el alma generosa será prosperada, una prosperidad espiritual. Una persona puede dar generosamente, ¿sí? Aunque económicamente no sea próspero, pero puede dar generosamente y sacrificadamente demostrando que su alma sí está prosperada. Espiritualmente sí es próspero porque da no de lo que le sobra, sino da lo mejor de sí para el bien de los ministros en este caso. Y también Proverbios dice, a Jehová presta.
el que da al pobre. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Pablo a los Corintios también dijo que Dios ama al dador alegre. Y también Pablo a los Efesios en Hechos 20 dijo, más bienaventurado es dar que recibir. William Henry, hablando de un comentarista bíblico reformado, hablando de este versículo, él dice que el fruto que se cosecha de los dadores, o sea, en este caso de los donantes, de los filipenses, de los creyentes generosos, son, mire esto, una buena conciencia. Eso hace parte del fruto que se cosecha de un creyente generoso. Dice, una buena conciencia. La seguridad de la salvación, escuche esto, mire, esto implica o significa que la persona, el creyente, está seguro en su salvación. La rica comunión con otros creyentes. Una amplia visión de las necesidades e intereses de la Iglesia universal. Un aumento de gozo y amor. ¿Se acuerdan? Ambos impartidos y recibidos. Tanto gozo en el que da como gozo en el que recibe. Y un alto grado de gloria en el cielo. Esto glorifica a Dios. Y dice, al último dice, y la alabanza en el día del juicio final. ¿Se acuerdan? Que Pablo, Jesús en Mateo 25 dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me visitaste. Entonces los discípulos, las ovejitas, los que están a la derecha dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos así? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis pequeños, hablando de los siervos, de los creyentes, a mí también lo hiciste. ¿Sí? Benditos, entrar al reino de mi Padre, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces tiene alabanza en el día del juicio final. El donativo era realmente una inversión en la cuenta de los filipenses, produciendo grandes y ricos dividendos. Todo eso significaba para los filipenses el dar de esta manera. No solamente era un bien que le hacían a los ministros y a los pastores, sino que demuestra que espiritualmente estaban bien. ¿Sí? Y se estaban haciendo bien porque Dios, como lo vamos a ver a continuación, Dios se agradaba y Dios les iba a recompensar. Vamos entonces otra vez a Filipenses y ahora veamos la segunda sección de esta enseñanza. El versículo 18. La generosidad que agrada a Dios. La generosidad que agrada a Dios. Versículo 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, ¿se acuerdan? A quien ellos habían enviado con esta ofrenda. Dice, lo que enviaseis, ¿olor qué? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a quién? A Dios. Ahora en el versículo 18 vemos lo que significaba este donativo para Dios. Dios fue quien motivó a los creyentes en Filipos a dar. ¿Se acuerdan que el mismo Pablo dice en el capítulo 2 de esa carta? Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una obra de Dios, es un trato de Dios en el corazón de los creyentes para que sean generosos, dadivosos, sí, misericordiosos y aún den, como dice acá, como un sacrificio acepto. Sí, y Dios es honrado por este donativo, Dios es glorificado. ¿Se acuerdan que Pablo los Corintios dice para que la gente, para que los hermanos que reciben la ayuda económica de otro gente abunden en acciones de gracias? Acciones de gracias. Dios es glorificado, ¿sí? Su reino se sigue creciendo porque al haber ayuda económica pueden haber más ministros dedicados de completo a la obra del Señor y por lo tanto más trabajo en la obra del Señor, más se predica la palabra, más se evangeliza, más se visita, más se disipula y el reino de Dios crece para la gloria de Dios. Entonces vemos que deberíamos hacer una diferencia entre dar generosamente y dar sacrificadamente. Estos hermanos no solamente dan generosamente, sino dan sacrificadamente, al punto que Pablo dice que es un sacrificio acepto. Ya vimos las razones. Estos hermanos están en pobreza, estos hermanos están en situación económica difícil, pero aún así dan, y dan con generosidad, y dan sacrificadamente. Nos hace acordar a la ofrenda de la viuda. Dio todo lo que tenía. ¿Sí? No dio como los fariseos y escribas que daban de lo que
sobraba. Entonces es una ofrenda de gratitud. Esta expresión, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, vemos esa expresión en el Antiguo Testamento. Cuando Abel ofreció su ofrenda a Dios, Noé ofreció su ofrenda a Dios, los israelitas cuando estaban bien con Dios ofrecían sus ofrendas, y sobre todo el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, usa esta expresión, la Biblia, olor fragante. O sea, glorificamos a Dios, le agradamos a Dios cuando damos y damos con una buena actitud, con una buena intención, con una buena motivación, con una correcta motivación. Lo que importa es la actitud del corazón. Sí, eso es lo que importa, dar lo mejor, pero que venga de un corazón que está en el que está obrando la gracia de Dios. Eso es lo que importa. Sí, hay hermanos que dan mucho, pero con actitudes o con intenciones equivocadas. ¿Sí? Vanagloriándose, demostrando, ¿sí? A los demás que sí dan y que dan bastante. ¿De acuerdo que el mismo Señor dijo que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa la izquierda? Entonces, eso significa para Dios la ofrenda sacrificada, la generosidad sacrificada que usted y yo demos y ofrezcamos a los ministros, a los siervos y a los hermanos de la iglesia. Y ya para terminar, versículos 19 y 20 nos habla de la generosidad recompensada por Dios. Escuche esto, la generosidad recompensada por Dios. Dios recompensa cuando su pueblo, los creyentes, sus hijos, dan de esta manera, comparten de esta manera. Mire lo que dice el versículo 19. Dice Pablo, mi Dios, y esto es hermoso, ¿no? Pablo sabe que todo esto proviene de Dios, del amor de Dios. Dice, mi Dios, el Dios de Pablo, el Dios de la Biblia, el Dios de los filipenses, el Dios rico y generoso y dueño y sustentador de todo, ¿qué va a hacer? Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte o falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces vemos que podemos confiar en el amoroso cuidado de Dios. Dios no complace todos los deseos, pero sí suple todas nuestras necesidades. Y esto es hermoso porque a veces sí, nosotros no hemos aprendido a ver que Dios siempre a diario suple nuestras necesidades. Lo que pasa es que nosotros confundimos necesidades con deseos y con deseos carnales muchas veces. Y como no vemos respuesta de parte de Dios, entonces por eso decimos o creemos que no hay, que Dios no está oyendo, que no sé, me falta fe, que hay una cantidad de cosas allí. Pero Dios ha prometido en su palabra suplir las necesidades de su pueblo y de sus ministros. Todos, tanto su pueblo como sus ministros, los pastores, dependemos de Dios, de la provisión de Dios. Todos dependemos de la providencia especialísima, diría Bercor, que Dios tiene para con su pueblo. Sí, su providencia general que sustenta todas las cosas. Su providencia especial que sustenta los animales y a los impíos. Pero su providencia especialísima que sustenta a su pueblo. El mismo autor de los Salmos dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Dios promete en los dos testamentos suplir las necesidades de su pueblo. El mismo principio lo vemos cuando Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo en Mateo 10 dice que si un vaso de agua fría dan a uno de estos mis discípulos, por cuanto es discípulo, no quedará sin recompensa. El Señor promete recompensar a las personas, a los hermanos, a los creyentes que den tan siquiera, imagínense, un vaso de agua fría. Cuanto más cuando dan generosamente y aún sacrificadamente. El Señor nos enseña en su palabra que no debemos buscar las cosas terrenales de este mundo, porque el Padre Él sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que nosotros le pidamos. Debemos buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, ¿se acuerdan? Que el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá, dijo el Señor en Mateo 7. ¿Quién de vosotros, dice el mismo Señor, quién de vosotros que si su padre, que si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Quién? ¿Quién de usted y yo
con los 5 sentidos haríamos tal cosa. Dice el mismo Señor Jesucristo allí, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas dádivas a los que le pidan? Dios promete sustentar amorosa y de manera especial a su pueblo y suplir todas nuestras necesidades. Somos nosotros los que a veces desconfiamos y dudamos y no creemos y confiamos. Entonces vemos, ¿se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo le habló al joven rico de que debía dejar todo y seguirlo a él para heredar la vida eterna? El joven rico se fue, ¿no? Triste y no quiso seguir al Señor ni hacer lo que el Señor le dijo. Y le responde Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué hemos de recibir? Y el Señor dice, no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos, casa, sí, y todo por el reino de Dios que no haya de recibir en este tiempo, sí, mucho más. Y en la vida venidera, la vida eterna. Sí, y en la otra vida, la vida eterna. Dios promete suplir todas nuestras necesidades. Pedro dice en su carta, en su primera carta, dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El mismo Pablo a los romanos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios que aquí como Pablo lo presenta en, en el versículo 19, es un Dios suplidor y sustentador y proveedor de las necesidades de su pueblo. Y Él lo va a hacer porque todo conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Las riquezas de Dios son infinitas, su gloria es infinita, Él es rico en misericordia y generoso. Él nos va a dar y Él nos ha estado dando. Sí, somos nosotros que a veces no lo vemos, no lo reconocemos, no damos gracias, no somos agradecidos. Y como no tenemos de sobra, decimos, ¿no? Entre comillas, entonces por eso no damos generosamente, no compartimos, todo lo queremos para nosotros. Que el Señor nos ayude. Sí, cuando Pablo dice acá en el versículo 20, al Dios y Padre sea gloria por los siglos de los siglos, amén. No le añadimos más gloria a Él. Él ya tiene toda la gloria. Le damos gloria porque reconocemos que ya la tiene. No solo por quién es Él, sino también por lo que, sino también por lo que hizo, está haciendo y hará por gracia en y por nosotros. Usted y yo le debemos dar gloria porque el Señor ha sido fiel a su palabra, fiel a su pacto, fiel a su promesa y hasta ahora no nos ha faltado realmente lo que necesitamos. Al contrario, Dios ha sido muy generoso, condescendiente y nos ha dado mucho más. Nos dio el sacrificio perfecto, incomparable, infinito y eterno que podría ofrecer el Dios Padre Todopoderoso, la muerte de su Hijo Santo Jesucristo. Para que usted y yo vivamos hoy en día agradecidos, felices, dichosos, generosos, compartiendo de lo que Dios nos da, de lo que Él ha provisto en nuestras manos. ¿Lo estamos haciendo? Conclusión, conclusión. Mire estas preguntas y usted las responde allí en su mente y su corazón. Escuche estas preguntas. Dice, ¿realmente me preocupo por el bienestar de los siervos del Señor? ¿Estoy comprometido con Dios en el progreso de su reino? ¿Doy de lo que me sobra o estoy dando para la obra y obreros del Señor generosamente y aún sacrificadamente? ¿Confío sinceramente en que Dios suplirá todas mis necesidades y no todos mis deseos carnales? ¿Estoy practicando una buena mayordomía cristiana con todo lo que tengo que realmente pertenece a Dios? ¿Nos estamos verdaderamente amando y apoyando los unos a los otros en nuestro servicio al Señor? Usted sabrá, hermano, y yo, en mi corazón, cómo respondemos a estas preguntas. Conclusión de nuestro hermano Sinclair Ferguson en su comentario a esta carta, él dice, cuando nosotros, al igual que Pablo y los filipenses, veamos que nuestro fin principal
es glorificar a Dios. Entonces descubriremos también lo que significa gozar de Él para siempre. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a, como dice el libro de Proverbios, a honrar al Señor también con nuestros bienes, todo para su gloria y el bien de sus siervos y de la iglesia. Oremos.